Vamos a leer en las Santas Escrituras la palabra de Dios en la carta de San Pedro Apóstol, capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 11. La segunda carta de San Pedro Apóstol, capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 11. Esta no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, el hermano Esteban García, que nos colabore también con el micrófono. Textualmente la Escritura está diciendo la palabra del Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora todos el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Oramos a Dios, invocando su santo nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre nuestro, estamos en tu misma y santa presencia en esta mañana de este día de hoy. Te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Sea guiándonos, dirigiéndonos con tu presencia. Te pido, Señor, que me concedas, Señor Jesucristo, la inspiración divina de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Úsame, Señor, conforme a la necesidad espiritual de cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos que han venido para escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Y bendiga a los niños y niñas que se encuentran en nuestra reunión, en esta hora de este día de hoy, escuchando tu palabra bendita del cielo. Muchas gracias, Señor, por tu grande poder y por tu grande misericordia. Amén. Nuevamente le damos la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Los que están de pie bien puedan sentarse, estar cómodos, en nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ya hemos tomado la lectura de la Biblia, de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la enseñanza se trata de la paciencia de Dios, de quien nosotros tenemos que aprender la paciencia del Señor, que a veces
podemos haber algunas personas entre nosotros, los cristianos, que podemos ser un poco impacientes, porque no tenemos una suficientemente paciencia delante de Dios. Un texto, un versículo o dos versículos del capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos dice lo siguiente, el versículo 4 y 5. Del capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo 4 y versículo 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo espíritu, un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, nos está diciendo la Escritura: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Gloria al Señor. Del Dios que tenemos que aprender. Hemos aprendido mucho, pero todavía nos falta aprender más del Señor, nuestro Jesucristo. Gloria al Señor. Porque a pesar que la iglesia aquí en este país de Colombia, escuché a un pastor hace unos 15 días predicando a través de la televisión y dijo que la iglesia tenía ya unos 85 años en Colombia. Pero a pesar de eso todavía no hemos aprendido todo. Ni tampoco existe alguien en nuestra iglesia que lo sepa todo. ¿Verdad? Nadie. Todavía encontramos alguna persona en la iglesia que lo sepa todo. Hay una buena cantidad o un buen número de pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aquí en Colombia se escucha decir, o se oye decir, aproximadamente 5.600 pastores. Pero a pesar de eso, reuniéndolos todos, a pesar de reunirlos todos, ni entre todos lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque el único que lo sabe todo solo es Dios. Es el único que lo sabe todo, es Dios, nuestro Salvador Jesucristo, de quien tenemos que aprender de Él la paciencia. Grande paciencia ha tenido el Señor, nuestro Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tal si Él no estuviera revestido de paciencia para soportar la raza humana, el género humano? De seguro que ya habría acabado con todo. Le habría puesto fin a las cosas. Pero solo gracias a Dios que por su divina paciencia es que podemos existir y estar todavía de pie delante de la presencia de este Dios tan grande y tan maravilloso como es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Con todo lo que
lo que sucede, lo que está pasando y lo que está sucediendo en el mundo. Sí, de tantas cosas y de tantos desastres en el mundo a causa del pecado del hombre, pues sería tiempo de Dios ya haberle puesto límite a las cosas. Pero gracias a Él, que Él nos sigue todavía soportando un poco de tiempo, pero que no sabemos cuánto tiempo más sea en que el Señor Jesucristo pueda soportar la raza humana, el género humano. Solo que hasta el momento estamos viviendo la paciencia del Señor, nuestro Jesucristo. ¿Para qué? Para brindarle una oportunidad a la gente, y en especial a toda la demás gente que todavía no le conocen al Señor y que todavía no se han arrepentido y no se han convertido al Señor, dándoles una oportunidad. Porque a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, pues ya gracias a Dios, Él nos brindó la oportunidad y estamos en Él. Y Él en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Pues de lo que podíamos decir entonces, que Dios no tendría ya en el momento que preocuparse, porque ya gracias a Dios estamos en Él. Pero Dios se preocupa por la gente que todavía no se han arrepentido y que no han creído en Él, que no se han convertido a Él, al Señor. Al igual que a nosotros como iglesia nos preocupa y nos preocupamos, y aún debemos procurar por preocuparnos un poco más de lo que nos hayamos preocupado, por llegar a muchas personas con el mensaje de Dios, con el mensaje de salvación y de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, aprovechando la paciencia del Señor. Gloria a Dios. En el sentido de que la venida del Señor se acerca. Pero gracias a Dios por la iglesia, nosotros como iglesia, en nuestra mayoría de nuestros hermanos y hermanas, de seguro, se puede decir con seguridad que muchos viven tranquilos, confiados en nuestro Señor Jesucristo, seguros en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Teniendo la confianza en el Señor Jesucristo y la esperanza más grande y más gloriosa que abriga en su corazón, o que podemos abrigar en nuestras vidas y en nuestros corazones, teniendo la confianza en la esperanza más grande y más gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de nuestra salvación y vida eterna en el Señor Dios Todopoderoso. Pero, mientras tanto, que el Señor Jesucristo nos tenga aquí, sobre esta tierra, en pie. Debemos pensar en preocuparnos un poco más por las personas que todavía no han aceptado al Señor, de las cuales decimos, muchas veces decimos, de los que están afuera,
Sí, los que están afuera. Pero, ¿cuál es la forma de los que están afuera? ¿O cuál es lo que estamos, o qué es lo que estamos diciendo de los que están afuera? Porque en el momento pueden haber afuera aquí del templo o de las iglesias nuestras, hermanos que están afuera en la calle, están en la casa, en fin. Pero estamos diciendo de los que están afuera del plan de salvación, de los que están afuera de la salvación de Dios, de los que todavía no se han arrepentido y no se han convertido al Señor, que están afuera del plan de salvación y que deben de entrar en el plan de salvación. Entonces son las personas que están afuera, aquellos que todavía no se han arrepentido y no se han convertido al Señor y no se han bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pues gracias a Dios los que estamos dentro del plan de salvación, porque ya hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, tal como lo enseña Dios en su palabra, en el capítulo 2 de los Hechos y el versículo 38 y 39. Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que el arrepentimiento viene bien acompañado, gloria al Señor, con el bautismo para el perdón de los pecados y con la promesa de recibir el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. Entonces podemos aconsejar a las demás gentes aprovechar el tiempo de la paciencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Antes que sea demasiado tarde. Sí. Antes que sea demasiado tarde. Y que deben de procurar por aprovecharlo en el tiempo presente. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, hablando del día de hoy. Y siendo que es el tiempo presente. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios, aprovechamos la paciencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Lo he dicho y lo volveré a repetir cuantas veces sea necesario. Cuánta paciencia tuvo Dios conmigo. Gloria al Señor. Y no solo conmigo, sino con muchos hombres que hoy están en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Que en otro tiempo andábamos en nuestra vida en muy malas costumbres, en muy malos caminos, ¿sí? Ofendiendo a Dios con nuestros hechos, con nuestros pecados. Pero Dios tuvo paciencia con nosotros. Y no solo con nosotros los hombres, que gracias a Dios el Señor tuvo paciencia, sino también con muchas mujeres que hoy son cristianas y que hoy son nuestras hermanas en la iglesia. También tuvo mucha paciencia.
Y hoy por la paciencia de Dios estamos aquí, alabando, glorificando al Señor, teniendo una esperanza muy grande y muy gloriosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no es de por demás que nosotros procuremos por agregarle un poquito más a la paciencia, a tener más paciencia, porque a veces como que tratamos de enojarnos, nos disgustamos y tratamos como más bien como de salirnos de casillas, y bueno, y algunos hermanos en algún momento hasta pensar de apartarse del Señor y de irse de la iglesia y no volver más. Pero le podemos aconsejar que procuren por agregarle un poco de paciencia. Gloria al Señor. Pero podrá preguntarse y aún en sí mismo, y aún podría preguntar, bueno, ¿y hasta cuándo debo yo tener más paciencia de lo que he tenido? ¿Y hasta cuándo soportar más las pruebas, las dificultades, los problemas de la vida? En fin, ¿hasta cuándo? Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña hasta cuándo. Y miramos una escritura en la epístola o carta del apóstol Santiago. Creo que está la escritura en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, a partir del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Hasta cuándo nosotros debemos tener paciencia? Gloria al Señor. Bien sea que el Señor venga por su iglesia, o bien sea que pasemos a la eternidad. Debemos tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta allá. Y tenemos que procurar porque no se nos vaya a agotar la paciencia y a no ir a perder la paciencia. Porque si se nos llega a agotar la paciencia, nos llevará a apartarnos del Señor. Si nos acaba la paciencia, entonces no tendremos nuestra salvación. No podemos contar con nuestra salvación. Para poder contar con nuestra salvación, tenemos que perseverar en el Señor Jesucristo y en esta virtud tan preciosa como es la virtud de la paciencia en el Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creyentes aquí en esta mañana pueden tener ya un periodo de tiempo de 10 años de ser creyentes, de ser cristianos, de 15 años, de 20 años, y aún de 30 años, y aún de 40 años y más? Gloria al Señor. ¿Qué lo ha llevado a perseverar tanto tiempo, tantos años, y a estar en la iglesia y a estar alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo? La paciencia que ha podido tener, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Esta carrera hay que correrla con paciencia. Gloria al Señor. Pero con mucho amor, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leer una escritura
Otra escritura. Y vamos a orar, Padre, gracias a Dios en esta tarde, porque ya se nos partió el día y han corrido ya varios minutos después del mediodía. Capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, versículo 1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor. Procuremos soportarla con paciencia, la carrera que tenemos por delante, y procuremos a llegar a la meta final. Alcanzar a llegar a la meta final, donde está nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque de seguro que el lugar ya está preparado. No está para prepararlo, ni está para ir a comprar los materiales para prepararlo. Ya está preparado el lugar que el Señor tiene para su iglesia. Gloria al Señor. Así que entonces continuamos en nuestro Señor Jesucristo, aprovechando esta bendición del Señor de habernos dado la virtud de la paciencia para esperar en nuestro Señor Jesucristo, y así continuar nuestra carrera en Cristo Jesús hasta llegar a la meta final. El hermano director del culto le va a orar y va a dar gracias a Dios, pero mientras tanto aquí el hermano y las hermanas los hermanos que están